Hola a todos y bienvenidos. En este video veremos las enfermedades mediadas por inmunocomplejos o hipersensibilidad de tipo 3, así como también la hipersensibilidad de tipo 4 que se encuentra en el capítulo número 5 de Patología Humana del Robbins. Entonces comenzamos. Hipersensibilidad de tipo 3 o enfermedades mediadas por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son la unión de un antígeno con un anticuerpo. Los anticuerpos de esta hipersensibilidad suelen ser de tipo IgM o IgG. Los inmunocomplejos se van a formar en la circulación y van a ser depositados en vasos sanguíneos u otros tejidos causando lesión celular y así activando el sistema de complemento, llevando a la inflamación aguda. Las enfermedades mediadas por inmunocomplejos suelen ser de dos tipos: sistémicas y localizadas. Las sistémicas se caracterizan por el depósito de inmunocomplejos en varios órganos, como son las enfermedades de lupus eritematoso sistémico y la enfermedad del suero, que afectan diversos órganos como son riñón, articulaciones, vasos sanguíneos pequeños y piel. En las enfermedades localizadas se caracterizan por el depósito en órganos particulares, en el riñón produciendo nefritis, en las articulaciones produciendo artritis y en los vasos sanguíneos pequeños produciendo vasculitis. Los antígenos que forman inmunocomplejos pueden ser de tipo exógenos, como proteínas extrañas inyectadas y microorganismos infecciosos, así como endógenos, que son moléculas propias de nuestro organismo, como en este caso los anticuerpos que atacan antígenos propios. En la presente tabla se muestran algunas enfermedades mediadas por inmunocomplejos, como son el lupus eritematoso sistémico, en el cual el agente implicado va a ser los antígenos nucleares o proteínas intracelulares que causan como manifestación nefritis, lesiones cutáneas, que es el conocido rash, y artritis, entre otras. También tenemos la glomerulonefritis, que va a ser por la unión del anticuerpo con el antígeno de la pared estreptocócica, que pueden depositarse en la membrana glomerular y causando como manifestación nefritis. Tenemos la panarteritis nudosa, en el cual su unión va a ser con el antígeno del virus de la hepatitis B, causando vasculitis sistémica. La artritis reactiva, con su unión con antígenos bacterianos, por ejemplo la Yersinia, causando artritis aguda. La enfermedad del suero, que es debido a su unión con un antígeno, como son proteínas extrañas, como es la globulina antitimosita de caballo, produciendo artritis, vasculitis y nefritis. La reacción de Artus, que va a ser causada por una reacción experimental de la administración de proteínas extrañas, generando como manifestación vasculitis cutánea. Enfermedades sistémicas por inmunocomplejos. Un ejemplo de prototipo de estas enfermedades es la enfermedad del suero aguda. La enfermedad del suero aguda es causada como resultado de una secuela frecuente de administración de grandes cantidades de sueros extraños, como suele ser el suero proveniente de caballos inmunizados que protege contra la difteria. Aunque en estos tiempos es infrecuente que se presenten estas enfermedades sistémicas, suelen presentarse en sujetos que reciben anticuerpos de otros sujetos o de otras especies, como es la administración de la globulina antitimosita provenientes del caballo o del conejo. Son utilizadas para eliminar linfocitos T en receptores de injertos de órganos. Hay tres fases en las que se divide la patogenia de las enfermedades sistémicas mediadas por inmunocomplejos. La fase número 1 es la formación de inmunocomplejos. Los antígenos proteínicos administrados van a producir una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria va a generar anticuerpos una semana después de la administración del antígeno proteico. Los anticuerpos son secretados en la sangre y después se van a encontrar en la circulación con los antígenos y se van a unir a ellos, produciendo como resultado los inmunocomplejos. La fase número 2 es el depósito de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos ya formados se van a depositar en los tejidos. Aún no se sabe bien los factores que determinan a qué tejidos se van a depositar los inmunocomplejos, sin embargo, tienen afinidad por los órganos donde se filtra la sangre a alta presión para formar otros líquidos como la orina y el líquido sinovial. La orina en los glomérulos y el líquido sinovial
en las articulaciones. Fase número 3. Inflamación y lesión tisular. Los inmunocomplejos ya depositados en los tejidos van a inducir a una reacción inflamatoria aguda. Lo hacen debido a través de la activación del sistema complemento y su unión a factores del fragmento cristalizable de leucocitos. Es durante esta fase, aproximadamente 10 días después de la administración del antígeno, que se producen algunas manifestaciones clínicas como es la fiebre, urticaria, atralgia, aumento de los ganglios linfáticos y proteinuria. También las lesiones inflamatorias, dependiendo de la zona, se le va a llamar glomerulonefritis en los glomérulos, vasculitis en los vasos sanguíneos y artritis en las articulaciones. Una de las principales manifestaciones morfológicas de la lesión por inmunocomplejos es la vasculitis aguda asociada a necrosis fibrinoide de la pared vascular, en la que también va a haber una intensa infiltración neutrofílica. En la siguiente imagen se ve un corte histológico de necrosis fibrinoide de la pared vascular que junto con los depósitos va a producir un material eosinófilo rosa, que es esto rosa borroso, que va a corresponder a la necrosis fibrinoide. Unas progresiones de la enfermedad del suero que ya habíamos visto antes, entonces tendremos la enfermedad del suero aguda, que ésta se va a caracterizar por la administración de una sola dosis elevada de antígeno, y las lesiones que produce en esta enfermedad tienden a resolverse como resultado de la fagocitosis y la degradación de inmunocomplejos. Una forma de enfermedad del suero crónica puede ser debido a la exposición o prolongada a un antígeno. Esto ocurre en varias enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis y la vasculitis. Enfermedad local por inmunocomplejos. Un modelo de la enfermedad local por inmunocomplejos es la reacción de Artus. Esta se caracteriza por una zona de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos. La reacción se produce de forma experimental, inyectando un antígeno en la piel de un animal previamente inmunizado que tiene anticuerpos preformados. Los inmunocomplejos se forman a medida que el antígeno se difunde por la piel vascular en la zona de inyección, desencadenando la misma reacción inflamatoria y un aspecto histológico similar de la enfermedad sistémica por inmunocomplejos. Las lesiones de esta reacción evolucionan en unas horas y alcanzan su máximo de 4 a 10 horas después de la inyección, cuando aparece en la zona inyectada edema y hemorragia, y en ocasiones también pueden aparecer úlceras. Ahora veremos las enfermedades mediadas por linfocitos T o hipersensibilidad de tipo 4. Enfermedades mediadas por linfocitos T o hipersensibilidad de tipo 4. Como su nombre lo indica, estas enfermedades van a estar mediadas por linfocitos T. Los linfocitos T van a producir dos tipos de reacciones. Estas reacciones van a estar mediadas por los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 van a producir citocinas que median la inflamación, que sería la primera reacción, y los linfocitos T CD8 van a tener citotoxicidad celular directa, que es la eliminación o muerte directa del antígeno que reconocen. Estos dos tipos de reacciones van a producir enfermedad y lesión tisular. Los linfocitos T también se les atribuye la variedad de enfermedades inflamatorias crónicas. Inflamación mediada por linfocitos T CD4. Los linfocitos T CD4 secretan citocinas y estas citocinas inducen a la inflamación crónica y destructiva. El prototipo de inflamación mediada por el linfocito T es la hipersensibilidad de tipo retardado, HTR entre sus siglas, que es una reacción tisular a los antígenos administrados a sujetos inmunizados. En esta reacción, un antígeno administrado en la piel de un sujeto previamente inmunizado da lugar a una reacción cutánea detectable entre 24 a 48 horas, de ahí se le atribuye el término de hipersensibilidad tardía. En la siguiente imagen
se muestra la inflamación mediada por las citocinas y tenemos que los linfocitos T, CD4 van a reconocer los antígenos tisulares, que sería esta barrita, que le presenta la célula presentadora de antígeno. Entonces van a producir citocinas que estimulen la inflamación y también la activación de fagocitos, que van a conducir a la inflamación y llevando así a la lesión tisular. En la siguiente imagen se muestra la hipersensibilidad mediada por los linfocitos Th1 y Th17 que van a inducir a la inflamación y a la lesión tisular. La célula presentadora de antígeno, que va a ser la encargada de presentar el antígeno y así inducir la diferenciación de los linfocitos T vírgenes que se encuentran en los órganos generadores a linfocitos Th1 y Th17 a través de las citocinas que libera en el caso de la interleucina 12 e inducir a la diferenciación del linfocito Th1 y en el caso de la interleucina 1, 23 y 6 a la diferenciación del linfocito Th17. Los linfocitos Th1 secretan citocinas como es el interferón gamma, que este es el encargado de activar a los macrófagos y producir sustancias que destruyen microbios y así producir también la inflamación. Las citocinas que libera el linfocito Th17, que son la interleucina 17 y la interleucina 21, van a reclutar monocitos y neutrófilos y estos van a producir lesión tisular. Ejemplos clínicos de reacciones inflamatorias mediadas por linfocitos TCD4. El clásico ejemplo de HTR, es decir, hipersensibilidad de tipo retardada, es la reacción a la tuberculina conocida médicamente como prueba cutánea con PPD, que se produce mediante la inyección intracutánea del derivado proteico purificado PPD, también llamado tuberculina. Este es un antígeno que contiene una proteína del Bacillus Mycobacterium tuberculosis. En un sujeto que ya se le ha inyectado esta prueba, aparecen enrojecimiento e induración en la zona posteriormente después de la inyección de 8 a 12 horas y alcanza un valor máximo en 24 a 72 horas, para después disminuir lentamente el enrojecimiento. La hipersensibilidad de tipo retardada se caracteriza por la acumulación de células mononucleares, sobre todo linfocitos T, CD4 y macrófagos alrededor de las vénulas, lo que produce un manguito perivascular. En la siguiente imagen se muestra el manguito perivascular, que sería este resaltado, que tiene acumulación de células mononucleares como linfocitos T, CD4 y macrófagos que lo forman. También se muestra en la imagen, en el del lado derecho, una tinción con inmunoperoxidasa que revela el infiltrado celular predominante de los linfocitos CD4. Las reacciones de HTR prolongadas u otros estímulos que persisten dan origen a la inflamación granulomatosa. Al principio, el infiltrado perivascular es del linfocito CD4, pero después son sustituidos progresivamente por macrófagos en un periodo de 2 a 3 semanas. Estos macrófagos se acumulan y sufren cambios morfológicos como se hacen más grandes, planos y eosinófilos, y ahora se les va a llamar células epitelioides. Estas células epitelioides se fusionan gracias a la influencia del interferón gamma. Y ahora, estas células epitelioides fusionadas forman una célula gigante multinucleada. Se le va a llamar granuloma al agregado de células epitelioides rodeados de un collar de linfocitos. Este proceso es una forma crónica de inflamación mediada por linfocitos Th1 y macrófagos activados. En la imagen se muestra la inflamación granulomatosa, donde se pueden observar granulomas, citotoxicidad mediada por los linfocitos TCD8.
Los linfocitos T CD8, también conocidos como citotóxicos, se encargan de destruir las células dianas portadoras de antígenos. La destrucción tisular llevada a cabo por los linfocitos citotóxicos puede ser un componente importante de algunas enfermedades mediadas por los linfocitos T, como es el ejemplo de la diabetes tipo 1. Los linfocitos citotóxicos dirigidos contra los antígenos de histocompatibilidad de la superficie celular desempeñan un papel importante en el rechazo del injerto. Estos también intervienen en las reacciones contra los virus. Los péptidos de los virus son mostrados por moléculas de la clase 1 del complejo de histocompatibilidad y el complejo es reconocido por el CTR de los linfocitos TCD8. Los linfocitos T CD8 también producen citocinas, sobre todo interferón gamma, y participan en las reacciones inflamatorias similares a las de HTR. Enfermedades autoinmunitarias. La autoinmunidad se refiere a las reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Estas afectan del 1 al 2% de la población en países desarrollados. Las enfermedades autoinmunitarias son el resultado de reacciones autoinmunitarias. En varios trastornos autoinmunitarios se ha encontrado la presencia de anticuerpos de alta afinidad, anticuerpos autorreactivos que causan alteraciones patológicas. Las enfermedades autoinmunitarias suelen ser específicas de un órgano, es decir, que dirigen sus reacciones autoinmunitarias a un órgano o tipo de célula particular. Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunitarias específicas de órgano se muestran en la tabla, como son la anemia hemolítica autoinmunitaria, la trombocitopenia autoinmunitaria, la gastritis atrófica autoinmunitaria de la anemia perniciosa. Y en las enfermedades autoinmunitarias sistémicas se dirigen las reacciones autoinmunitarias lesionando muchos órganos, como es la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, que se muestra también en la tabla. En estas enfermedades sistémicas, debido a sus inmunocomplejos y autoanticuerpos, suelen causar lesiones en tejidos conectivos y vasos sanguíneos de los órganos afectados. Entonces, por lo tanto, esa enfermedad se le va a llamar enfermedades del colágeno vascular o enfermedades del tejido conjuntivo por la localización donde afecta. Tolerancia inmunitaria. Es un estado de falta de respuesta frente a un antígeno que se induce mediante la exposición de linfocitos específicos a este antígeno. La autotolerancia se refiere a la falta de reactividad inmunitaria a los antígenos tisulares propios. Se generan miles de millones de receptores diferentes para el antígeno en los linfocitos T y B que se encuentran en desarrollo. Es durante este proceso también que se producen receptores que puedan reconocer antígenos propios. Existen dos mecanismos que trabajan en concierto para eliminar la autorreactividad y así impedir reacciones inmunitarias contra los antígenos propios. Estos mecanismos se dividen en dos grupos, la tolerancia central y la tolerancia periférica. Tolerancia central. El principal mecanismo de la tolerancia central es la eliminación, es decir, la muerte, inducida por el antígeno de los linfocitos T y B autorreactivos durante su maduración en los órganos generadores. En la imagen muestra un esquema sobre la tolerancia central, como en el timo, un órgano donde maduran los linfocitos T, las células presentadoras de antígenos tímicas presentan antígenos proteicos propios a los linfocitos T y los linfocitos T que reconocen estos antígenos proteicos propios sufren apoptosis en un proceso llamado selección negativa. Pero no todos estos linfocitos son eliminados. Hay unos linfocitos, en especial los CD4, que evolucionan y sobreviven convirtiéndose en linfocitos T reguladores. En el caso de los linfocitos B, estos en la médula ósea, al igual que los linfocitos T, los B, los que tienen alta afinidad para reconocer antígenos proteicos propios, sufren apoptosis. Sin embargo, los otros linfocitos B autorreactivos no son eliminados, sino que sufren una segunda ronda de reordenamiento de los genes del receptor para el antígeno y después expresan nuevos receptores, ya que no son autorreactivos, en un proceso denominado
corrección del receptor. Tolerancia periférica. Hay varios mecanismos que silencian a posibles linfocitos T y B autorreactivos en los tejidos periféricos. Estos mecanismos están mejor definidos en el caso de los linfocitos T. Estos mecanismos son la anergia, supresión por linfocitos T reguladores y eliminación por apoptosis. La anergia se refiere a la inactivación funcional en lugar de la muerte de los linfocitos que inducen el encuentro con antígeno bajo ciertas circunstancias. La activación de los linfocitos T requiere dos señales. Una, el reconocimiento del péptido antigénico asociada a moléculas del complejo de histocompatibilidad en la célula presentadora de antígeno. Y dos, un segundo grupo de señales coestimuladoras a través de moléculas como la B7, proporcionados por la célula presentadora de antígeno. Si no se producen señales coestimuladoras o si se une su ligando a un receptor inhibidor situado en el linfocito T en lugar de un receptor coestimulador, cuando la célula se encuentra con un antígeno propio, el receptor del linfocito T se hace anérgico y no responde al antígeno. En el caso de los linfocitos B, se cree que si los linfocitos B maduros se encuentran con un antígeno propio en los tejidos periféricos, especialmente si la presencia de linfocitos T colaboradores específicos son incapaces de responder al antígeno. Los linfocitos B también expresan receptores inhibidores que pueden intervenir en la limitación de su activación y evitar respuestas frente a los antígenos propios. La supresión por linfocitos T reguladores es otro mecanismo en donde participan los linfocitos T, llamados T reguladores, que actúan evitando reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Los linfocitos T reguladores se desarrollan sobre todo en el timo, pero también pueden inducirse en los tejidos linfáticos periféricos. Los mecanismos por los cuales los linfocitos T reguladores suprimen las respuestas inmunitarias no se han definido por completo, pero su actividad inhibidora puede estar mediada en parte por la secreción de citocinas inmunodepresoras como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que inhiben la activación del linfocito y sus funciones efectoras. El último mecanismo es la eliminación por apoptosis. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios pueden recibir señales que promueven su muerte por apoptosis. Se han propuesto dos mecanismos de eliminación de linfocitos T maduros. Uno, que desencadena la apoptosis por la vía mitocondrial. Y dos, un mecanismo de apoptosis que tiene que ver con el receptor de muerte Fas, un miembro de la familia del receptor para el factor de necrosis tumoral, que puede unirse a su ligando coexpresado en la misma célula o células vecinas. Mecanismos de autoinmunidad. La rotura de la autotolerancia y el desarrollo de la autoinmunidad se deben a efectos combinados de los genes predisponentes que influyen en la tolerancia del linfocito y a los factores ambientales como las infecciones o la lesión tisular, que alteran la presentación de los antígenos propios y las respuestas frente a ellos. Factores génicos en la autoinmunidad. La mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos multigénicos complejos. Hay pruebas abundantes de que los genes heredados intervienen en el desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias tienen tendencia a discurrir en familias y hay un mayor número de incidencia de las mismas enfermedades en los gemelos monocigotos que en los dicigotos. Varias enfermedades autoinmunitarias están ligadas al locus del antígeno leucocitario humano, especialmente a los alelos de la clase 2, HLA-DR y HLA-DQ. La frecuencia de una enfermedad en un individuo con un alelo antígeno leucocitario humano particular, en comparación con aquellos que no lo heredan, se le denomina razón de posibilidades o riesgo relativo. Papel de las infecciones, de la lesión tisular y otros factores ambientales. Varios microbios, incluidos las bacterias, micoplasmas y virus, se han considerado desencadenantes de la autoinmunidad.
Existen varios mecanismos por los cuales los microbios inducen una reacción autoinmunitaria. Estos mecanismos son la inducción de coestimuladores en las células presentadoras de antígenos y el mimetismo molecular. En la inducción de coestimuladores en las células presentadoras de antígeno, las infecciones microbianas con la necrosis tisular resultante y la inflamación pueden estimular la expresión de moléculas coestimuladoras en las células presentadoras en el tejido, lo que favorece así una rotura de la tolerancia de linfocitos T y su consiguiente activación. En el mimetismo molecular, los virus y otros microbios pueden compartir epítopos con reactividad cruzada con antígenos propios y por este motivo las respuestas inducidas por el microbio pueden extenderse a los tejidos propios. A este fenómeno es lo que se le denomina mimetismo molecular. El mejor ejemplo de una reactividad cruzada inmunitaria patogénica es la cardiopatía reumática, en donde una respuesta de anticuerpos contra los estreptococos muestra reactividad cruzada con antígenos cardíacos. Recientemente ha surgido la idea de que el desarrollo de la autoinmunidad está influida por la flora microbiana, normal de la piel y del intestino. La flora microbiana es el grupo diverso de microbios comensales que viven con nosotros en una relación simbiótica. Es posible que diferentes microbios comensales influyan en las proporciones relativas de linfocitos T reguladores y efectores y modulen la respuesta del huésped hacia una activación aberrante o la alejen de ella. Sin embargo, aún no está claro que los microbios contribuyan a enfermedades específicas en los seres humanos. Además de las infecciones, la presentación de antígenos tisulares también puede estar alterada por varios cambios ambientales, como es la radiación ultravioleta, que causa la muerte celular y puede llevar a la exposición de antígenos nucleares, que estos desencadenan respuestas inmunitarias patológicas en el lupus. Este mecanismo es la explicación propuesta a la asociación entre las reactivaciones del lupus y a la exposición de la luz solar. Otro factor es el fuerte sesgo de sexo en la autoinmunidad, de manera que muchas de esas enfermedades son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Actualmente se desconocen los mecanismos subyacentes, pero pueden tener relación con los efectos de las hormonas y otros factores.